A continuación le presentamos un resumen de la edición impresa del Financiero. Sábado 24 de enero de 2026. El tema de portada a solo una semana de las elecciones es el panorama electoral. Hay un reportaje especial que se titula «Fernández pesca en el estanque chavista ante una oposición sin despertar». Así es. La encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica le da a la candidata oficialista Laura Fernández un respaldo del 28% del padrón. Un 28%, a primera vista, no parece una ventaja aplastante. No, pero ahí está la clave. Ese número es engañoso. ¿En qué sentido? Porque ese 28% del total se convierte en algo mucho más significativo. Es el 40% de la intención de voto entre las personas que ya están decididas a votar, o sea, el umbral mínimo. Exacto. El 40% es la barrera que necesita para ganar la elección en la primera vuelta, sin tener que ir a un balotaje. Toda su estrategia parece enfocada en eso. Y su principal estrategia, según se lee, es bastante directa. Sí, es presentarse como la continuidad del gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Que mantiene una aprobación muy alta, ¿no? Altísima para un presidente saliente, un 58%. Entonces, la campaña de Fernández es, en esencia, de continuidad. El mensaje es claro. Si le gusta el gobierno actual, yo soy la garantía de que siga. Está, como dice el titular, pescando en el estanque chavista. Exactamente. Intentando movilizar ese núcleo de apoyo. Bueno, eso nos lleva al otro lado de la moneda. Si la estrategia del oficialismo es tan clara, ¿qué sucede con la oposición? Ahí es donde el panorama es de una fragmentación, pues, casi total. Hay 19 candidaturas opositoras. 19, y todas juntas no alcanzan a sumar ni el 20% del respaldo popular. Y ninguna, de forma individual, supera el 10%. Eso crea un escenario donde no hay un retador claro, no hay una figura que aglutine el descontento. Lo que le facilita mucho las cosas a la estrategia de la candidata puntera. Y se menciona un factor que podría ser el más decisivo de todos. El abstencionismo. Que en 2022 superó el 40%. Sin duda. El análisis sugiere que si la participación este año es del 70% o menos, el apoyo que Fernández ya tiene, matemáticamente, podría ser suficiente. Suficiente para un triunfo en primera vuelta. Así es. La batalla de la oposición no es solo contra Fernández, es contra la apatía. Bien, pasemos a analizar las propuestas de los candidatos que lideran ese pelotón opositor. Empecemos con Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, que va segundo con un 8%. Ramos está apostando por propuestas económicas de gran calado. La principal, y la más técnica, es modificar la ley del Banco Central. Para que tenga lo que él llama un mandato dual. ¿Podemos desglosar eso? Claro. Actualmente la misión principal del Banco Central de Costa Rica es mantener la inflación controlada. Que los precios no se disparen. Exacto. Un mandato dual le añadiría una segunda misión, con la misma importancia: maximizar el uso de los recursos productivos del país. Que en términos sencillos significa buscar el pleno empleo. Eso mismo. El banco tendría que equilibrar constantemente la lucha contra la inflación con la creación de trabajo. Es un cambio de filosofía importante. Entendido. También propone una pensión básica universal y una iniciativa de primer empleo. Sí, se enfoca en temas estructurales. Y sobre la Caja Costarricense de Seguro Social, su postura es que la institución tiene dinero. Que el problema es otro, que el problema es la deuda del Estado con la Caja, y propone pagarla en 10 años con bonos del Tesoro. Veamos ahora a Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana, la tercera en la encuesta. Ella también tiene ideas sobre el Banco Central. Así es. Hay una coincidencia ahí. Ella también propone incluir métricas de empleo en los objetivos del banco, además de la inflación. ¿Y dónde se diferencia? Bueno, su gran propuesta económica se enfoca en las empresas. Quiere crear un régimen especial para micro, pequeñas y medianas empresas. ¿En qué consistiría ese régimen? Principalmente en un pago escalonado de las cargas sociales. La idea es que una empresa pequeña, al empezar, pague menos, y que ese pago aumente conforme la empresa crece. Para aliviar la carga inicial y fomentar la formalidad. Exacto. Y tiene otra propuesta que destaca el periódico. Reincorporar a la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, CINDE, al trabajo con el gobierno. CINDE fue la agencia encargada por décadas de atraer inversión extranjera. Y fue muy exitosa, responsable de traer a muchas de las grandes empresas de tecnología y dispositivos médicos.
El gobierno actual rompió lazos con ellos. O sea, la propuesta es volver a un modelo que funcionó. Es decir, pongamos a nuestros mejores jugadores en la cancha para traer empleos de calidad. Pasemos al cuarto en las encuestas. Ariel Robles, del Frente Amplio. Su enfoque parece más social. Definitivamente. Por ejemplo, en impuestos, él aclara que su plan no contempla nuevos impuestos para la gente, pero sí un gravamen a las grandes herencias. ¿Grandes a qué nivel? Superiores a los 3 millones de dólares. Pero su propuesta más resonante y también controversial es sobre las pensiones. Se refiere al régimen obligatorio de pensión complementaria. Correcto. Robles sostiene que las personas tienen el derecho a retirar esos fondos. Ese es un debate muy intenso. Muchísimo. Por un lado está la necesidad financiera inmediata de mucha gente. Por otro, la advertencia de los economistas sobre el futuro de las pensiones. Y él se posiciona del lado del reclamo ciudadano. Sí, afirma que es un reclamo legítimo que debe abordarse con un rostro humano. Ahora, la cobertura se adentra en la estrategia de campaña, y hay un análisis completo sobre el rol de la diputada Pilar Cisneros. Se le describe como una pieza clave absolutamente central en la estrategia del oficialismo. El artículo recuerda su rol en la campaña de 2022. Exacto. Cómo su imagen de periodista respetada le dio credibilidad a un Rodrigo Chávez que era poco conocido. Fue un aval muy potente. Y ahora, en 2026, están repitiendo la fórmula. La están duplicando. Su imagen aparece de nuevo en vallas publicitarias junto a la candidata Fernández. Incluso con la leyenda diputada de honor, un cargo que no existe. Así es. Como aclara el periódico, es un cargo inexistente. Es una estrategia clara de transferencia de popularidad por asociación. Pero lo más revelador es su influencia en las decisiones. ¿Sí? El periódico informa que la propia Cisneros admitió haberle recomendado a Laura Fernández no asistir al debate final de Teletica. ¿Uno de los más importantes? Esa parece una jugada muy arriesgada, ¿no? ¿Esconder a la candidata que va de primera? Bueno, hay otro artículo que lo analiza como una estrategia de manual del puntero. ¿Cuál es la lógica? Se basa en 3 pilares. Primero, si ya vas ganando, un debate es un riesgo. El potencial de cometer un error es mayor que el de ganar nuevos votos. Minimizar el riesgo. Segundo, suponen que con el respaldo al presidente Chávez ya es suficiente. Y tercero, argumentan que el consumo de medios cambió, que las redes sociales son más influyentes que un debate en la televisión tradicional. Básicamente, jugar a no perder. Es la definición. Una campaña conservadora. Dejar que los oponentes se ataquen entre ellos. Ahora hablemos de dinero. La edición también explica cómo se financian estas campañas, con un artículo sobre los bonos de deuda política. Sí, y los presenta casi como una inversión de bolsa, lo cual es una analogía muy buena. ¿Cómo funcionan? Una persona compra un bono de un partido. En la práctica, es un préstamo a la campaña. Si después de la elección ese partido logra al menos un 4% de los votos o elige a un diputado, El Estado le devuelve el dinero al partido. correcto. Y el partido le paga al inversionista su capital más un interés muy atractivo. Suena un buen negocio. ¿Dónde está el riesgo? El riesgo es ese sí. Si el partido no llega a ese umbral, el Estado no le da nada. ¿Y el inversionista pierde todo su dinero? Todo. Es una inversión de altísimo riesgo. El artículo da ejemplos de los dos casos. Como el de la misma Pilar Cisneros en 2022. Exacto. Ella invirtió y obtuvo una ganancia importante. Pero por otro lado menciona a los inversionistas de partidos como el Movimiento Libertario, que en el pasado no llegaron al umbral y lo perdieron todo. Cambiando de tema, de las finanzas de campaña a las del país, hay una comparación de los equipos económicos detrás de los candidatos. Esto nos da pistas sobre sus posibles gobiernos, sobre su filosofía. El de Laura Fernández se describe como pequeño y continuista. Sí, son básicamente las mismas figuras del gobierno actual. Sugiere que no habría grandes cambios de rumbo en la política económica. ¿Y los demás? El de Álvaro Ramos está formado por figuras de mucha trayectoria en Liberación Nacional. El de Claudia Dobles mezcla gente de la administración anterior con académicos y consultores, un perfil más técnico. ¿Y el de Ariel Robles? Compuesto por especialistas de su partido, diputados actuales y un exdiputado del Partido Acción Ciudadana. Un perfil más ideológico. Más allá de la carrera electoral, la sección de opinión plantea debates de fondo. El editorial principal es un llamado a las urnas. Sí, votemos en defensa de nuestra república. El argumento central es que la democracia nos busca que todos pensemos igual. Sino tener reglas para administrar nuestros desacuerdos. Exacto. Y que votar de manera informada es el principal mecanismo para proteger esa institucionalidad.
Y luego hay dos columnas de opinión con advertencias muy serias. La primera es de Fernando Naranjo, Jóvenes Abandonados. Da un dato brutal. En los últimos 15 años, el número de jóvenes con empleo ha disminuido. Hay menos jóvenes trabajando ahora que en 2010. Había más jóvenes trabajando en 2010 que a finales de 2025. Es una alerta sobre un fracaso generacional. Y la otra columna habla de otra bomba de tiempo. Sí, de Beata Jaworczyk, sobre la crisis demográfica que se avecina. Su argumento es que el verdadero peligro no es la explosión demográfica, sino lo contrario. La caída de la natalidad y el envejecimiento de la población. Exacto, lo que supone un desafío gigantesco para el crecimiento económico y para la sostenibilidad de las pensiones. Para terminar, el periódico incluye una pieza de servicio, muy práctica, sobre las reglas para patronos y empleados el día de la elección. Son 3 puntos clave. Primero, los patronos no pueden influir en el voto de sus trabajadores. Prohibido presionar. Segundo, los trabajadores no pueden hacer propaganda en su jornada laboral. Y tercero, y el más importante, todos tienen derecho a un permiso con goce de salario para ir a votar. ¿Y si un empleador se niega? El código electoral es claro. Hay multas de 2 a 5 salarios base. Es un derecho protegido por la ley. Entonces, uniendo todas las piezas, tenemos una elección que parece definida por una candidata que capitaliza la popularidad del presidente. Frente a una oposición que no logra unirse. Pero por debajo hay estrategias calculadas, riesgos financieros y sobre todo un trasfondo de problemas estructurales muy profundos. Exacto. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que se deriva de los propios artículos. ¿Cuál sería? El reportaje sobre el voto señala que grupos cada vez más pequeños de la población deciden las elecciones. Esto hace que cada voto individual pese más. Pero si le damos la vuelta, nos lleva a una idea provocadora. A ver. Si ese 40% de personas que no votan formaran un partido político, serían la fuerza más grande y poderosa del país. Por mucho. Una mayoría silenciosa. Quizás la pregunta más importante para el futuro no es cuál de sus candidatos ganará, sino si alguno de ellos, o alguien nuevo, podrá algún día convencer a esa mayoría de volver a creer en el sistema. Bueno, eso es todo por hoy, pero recuerde que puede ampliar en estos y más temas en el sitio web de El Financiero y en nuestra app.